Gracias por sintonizar PIC Noticias. Les habla Jesús Santiago Correales desde los estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional. En agosto se cumplieron 7 años desde las sanciones que Estados Unidos impone a Venezuela. Es por eso que en esta nota periodística analizaremos los factores internos y externos que llevan a esta toma de decisión. Esto lo haremos desde los aportes teóricos de Graham Allison y Alberto Van Claveren para entender cómo estas sanciones influyen en la crisis social y política que atraviesa el vecino país. Para realizar este análisis, identificaremos en un primer momento las principales razones que han motivado las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, haciendo un breve recuento histórico sobre los hechos que determinaron las relaciones entre ambos países. En un segundo momento, nuestro reportero César Caicedo, quien a partir del concepto teórico de Allison que define al Estado como un actor racional unitario, intentará explicar las motivaciones de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Asimismo, es necesario entender los factores internos que determinan esta política exterior. Es por eso que con nuestro reportero Iván Jiménez examinaremos el papel que tienen los actores abordando la toma de decisiones a partir de los designios de los secretarios de Estado en la presidencia de Trump a propósito de la reelección del mandatario, que en enero reasumirá el poder, lo que podría significar un rumbo en las relaciones que Estados Unidos construyó con Venezuela en estos 4 años. Este análisis se realizará desde el rol que desempeñan las instituciones de seguridad estadounidenses y las condiciones del orden técnico del país del norte. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no son recientes. A lo largo del siglo XXI han sido en mayor parte negativas, pero esto no siempre fue así. En el siglo XX, en medio de la Guerra Fría, Venezuela estuvo cerca de Estados Unidos, lo que llevó al país a posicionarse como un aliado estratégico gracias a sus recursos petroleros y la influencia que tenía en la región. Sin embargo, una serie de procesos internos llevan a que Hugo Chávez llegue al poder en 1999, lo que significó un giro de 180 grados en la política exterior venezolana. Chávez llegaría al poder con una retórica antiimperialista y de resistencia al intervencionismo de Estados Unidos. Empezó a posicionarse como un referente internacional por sus posturas críticas y directas y sus iniciativas alternativas. Fue propulsor de distintos programas de integración económica y política en Latinoamérica y el Caribe, como fue la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Petrosur o el Petrocaribe. Chávez supo aprovechar el contexto de desconfianza hacia Estados Unidos generado por sus intervenciones en varios países de la región y aplicar un discurso radical hacia la hegemonía norteamericana, discurso que encontró eco en parte de la población venezolana y el resto del mundo en ver en Chávez una figura alternativa. En ese sentido, Venezuela intensifica sus relaciones diplomáticas con mandatarios que representaban regímenes abiertamente distanciados de Estados Unidos, como Robert Mugabe, Fidel Castro, Saddam Hussein, Evo Morales, entre otros. Estados Unidos no vio con buenos ojos el hecho de que uno de sus países vecinos empezara a generar procesos de alianza e integración en aras de superar la influencia y dependencia norteamericana en la región. Tampoco el hecho de que éste empezara a generar alianzas con sus homólogos rivales. Las tensiones aumentarían mucho más en medio de la presidencia de George W. Bush. En el año 2005, Venezuela decidió expulsar de su territorio a las tropas norteamericanas junto con la DEA, ya que los acusaban de espiar y conspirar en contra del gobierno venezolano. Estas tensiones también se ven expresadas en el hecho de que para el año 2006 muchos de los altos funcionarios venezolanos tuvieron problemas para ingresar al país norteamericano a propósito de la Asamblea de la ONU, donde Hugo Chávez dejó ver al mundo su férrea posición contra los Estados Unidos. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Las tensiones siguieron hasta el año 2008, año en el que Hugo Chávez, junto con su ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, deciden expulsar al embajador estadounidense en Venezuela, Patrick Dewey, alterando gravemente el curso relacional entre ambos estados. Con la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro llega al poder y esto significa aún más un agravamiento en las relaciones con Estados Unidos por las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos que sufrían los protestantes que pedían un cambio de régimen y asimismo por la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 que fue tachada de ilegítima por el gobierno norteamericano. De esta forma, en el año 2017, Estados Unidos impone distintas sanciones a Venezuela que incluían la prohibición de compra de deuda o de los bonos de deuda. También se prohibió hacer transacciones financieras con PDVSA. Fueron sancionados funcionarios de alto gobierno venezolano a los cuales les congelaron sus activos en Estados Unidos y se les prohibió hacer transacciones. Asimismo, algunos de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se les sancionó al ser considerado un órgano ilegítimo y se prohibió cualquier transacción financiera entre los ciudadanos y empresas norteamericanas con el gobierno o las instituciones venezolanas. Estas sanciones afectaron a Venezuela en su capacidad de acceder a los mercados internacionales. Entendiendo esto, quisiera contactar en este momento a nuestro reportero César Caicedo, que se encuentra en Caracas, Venezuela, y nos explicará las motivaciones externas que llevan a Estados Unidos a tomar estas decisiones en política exterior. César, estamos en vivo para PIC Noticias, ¿me escuchas? Cordial saludo para toda la audiencia y los miembros del estudio. Para entender las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, me voy a apoyar en los aportes teóricos del analista Allison, quien plantea el Estado como un actor racional, un actor unitario,
y que responde a lógicas nacionales. Allison explica que las relaciones exteriores de un Estado son planeadas y responden a una lógica del sostenimiento y cumplimiento de los objetivos nacionales de un Estado. Esto quiere decir que se garantice la supervivencia del mismo. Entonces, en esta perspectiva teórica, los determinantes internas no tienen tanta relevancia, porque lo que importa, según Allison, son los factores externos y el mantenimiento y sostenimiento del Estado. Dicho lo anterior, todos estamos de acuerdo en que Estados Unidos es una potencia hegemónica. Históricamente ha influenciado las diferentes políticas que se implementan en diferentes países, pero principalmente en su zona de influencia. La región de América Latina es donde más se ha centrado la imposición de sus políticas. De esta forma, podemos entender las intervenciones militares que ha tenido el gobierno norteamericano en América Latina. Asimismo, la financiación a democracias cuestionables siempre y cuando se alineen a los intereses del gobierno norteamericano. En ese sentido, el gobierno de Venezuela representa un peligro para la hegemonía norteamericana. Con la llegada de Chávez, este proponía una integración para América Latina, suponiendo una ruptura con el gobierno norteamericano. Estas alternativas, estas propuestas no llegaron a buen fin y con la muerte de Hugo Chávez y la posterior llegada al poder de Nicolás Maduro se fumaron. Sin embargo, la alianza o el acercamiento del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro con países como China y Rusia se ha fortalecido. Por todo lo anterior, las sanciones y el intento de bloqueo al gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Han pasado más de 2 décadas y todos los presidentes han estado en la misma línea. Una muestra de ello es que el gobierno de Barack Obama, a quien muchos consideran un presidente progresista, se firmó la ley 113-278, denominada para la protección de los derechos humanos y la sociedad civil venezolana. Esta ley era el fundamento jurídico para seguir implementando sanciones al gobierno bolivariano. Sin embargo, paradójicamente, esta ley fue un elemento fundamental para el aumento de la crisis. Volviendo al politólogo Allison, quien define al Estado como un actor racional, este se fundamenta en 4 pilares. El primero, establecer objetivos que garanticen la seguridad de la nación, el Estado y la supervivencia del mismo. Segundo, establecer mecanismos para alcanzar estos objetivos. Tercero, analizar las diferentes alternativas que se presentan a partir de la definición de los anteriores. Y cuarto, a partir de estas definiciones, tomar la mejor decisión que maximice los intereses del Estado. A partir de esta perspectiva teórica, podemos entender por qué la política exterior de Estados Unidos en América Latina y principalmente en Venezuela están orientadas a mantener la hegemonía de Washington en la región. Han pasado más de 200 años y la célebre frase del presidente Monroe, América para los americanos, sigue vigente. Estados Unidos se arroga unilateralmente el direccionamiento de las políticas de los estados latinoamericanos con el argumento de generar estabilidad y democracia en la región. Sin embargo, lo que defiende son sus intereses económicos y hegemónicos. Para Política Internacional Noticias les habló su reportero César Caicedo. El día de hoy me encuentro en Washington, D.C. Estos elementos desarrollados por César y Jesús también deben ser entendidos desde una comprensión de las determinantes internas de la política exterior estadounidense. Desde 2017, Estados Unidos ha implementado un amplio rango de sanciones contra Venezuela, marcando una de las políticas exteriores más contundentes hacia América Latina en décadas, replegando no solo los intereses geopolíticos de la región, sino también dinámicas internas de su gobierno. Pero, ¿qué factores internos influyen en estas decisiones? Hoy exploraremos el estilo personal de Donald Trump, el rol de sus secretarios de Estado y de las instituciones de defensa, además de los atributos nacionales que posicionan a Estados Unidos como una potencia decisiva. Donald Trump, conocido por su estilo único en política exterior, adoptó una postura directa y confrontacional hacia Venezuela. Donald Trump llegó a la presidencia con un enfoque disruptivo en la política exterior, su estilo personal caracterizado por la confrontación y la aversión definió sus decisiones. En el caso de Venezuela, Trump adoptó una postura de máxima presión. Su retórica incluyó amenazas de intervención militar y el aislamiento total del régimen de Nicolás Maduro. Su gobierno no dudó en calificar a Nicolás Maduro como dictador y promover sanciones económicas para debilitar su régimen. Aunque su retórica incluyó amenazas de intervención militar, las acciones se limitaron a sanciones económicas y diplomáticas, con el objetivo de facilitar un cambio de régimen. Trump impuso sanciones económicas a la petrolera venezolana en 2019, bloqueando su acceso a mercados internacionales y congelando activos en Estados Unidos. También se prohibieron transacciones relacionadas con el oro venezolano y las exportaciones de petróleo. Estas medidas profundizaron la crisis económica en Venezuela, aunque el gobierno de Maduro encontró alternativas a través de aliados como Irán. Por su parte, el rol de los secretarios de Estado fue clave. Rex Tillerson, con experiencia en el sector energético, priorizó sanciones dirigidas a la industria petrolera venezolana, una fuente vital de ingresos para el régimen de Nicolás Maduro. Promovió restricciones a las exportaciones de petróleo venezolano y presionó a países del Caribe para reducir su dependencia del Petrocaribe, debilitando la influencia diplomática de Maduro. Más tarde, Mike Pompeo intensificó estas medidas, promoviendo alianzas internacionales para aislar diplomáticamente a Venezuela y reconociendo a Juan Guaidó como líder legítimo. También supervisó las sanciones adicionales a funcionarios claves del régimen, congelando sus activos y restringiendo su movilidad. Las acciones de Pompeo lograron aislar diplomáticamente al régimen
pero también generaron críticas por sus impactos humanitarios, como ya es sabido, en la población venezolana. Por su parte, las instituciones de defensa desempeñaron un papel estratégico. Aunque nunca se concretaron acciones militares directas, el Comando Sur de Estados Unidos monitoreó de cerca las actividades de Venezuela, especialmente las alianzas del régimen con potencias como Rusia y China. Estas instituciones garantizaron la estabilidad regional, evitando una escalada de las tensiones. Las medidas buscaban no solo un cambio de régimen, sino también consolidar la influencia de Estados Unidos en América Latina frente a las potencias rivales. El tamaño y la ubicación geográfica de Estados Unidos también son factores fundamentales. Como potencia hegemónica en el hemisferio occidental, considera a Venezuela dentro de su esfera de influencia directa. Además, su capacidad industrial y tecnológica permite sanciones precisas que afectan sectores claves como el energético y el financiero, sin comprometer su economía interna. Finalmente, a pesar de las divisiones políticas durante la administración Trump, la estabilidad institucional estadounidense ha permitido sostener una política coherente contra Maduro. La transición hacia el gobierno de Joe Biden mantuvo el enfoque general, aunque con algunos ajustes en el discurso y las prioridades. En resumen, las acciones de Estados Unidos a Venezuela son el resultado de una combinación de factores internos, desde decisiones individuales y estratégicas hasta ventajas estructurales que posicionan a Estados Unidos como un actor decisivo en la región. Desde Washington les informó Iván Andrés Jiménez Chaus, para toda la audiencia de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta la próxima.